y comenzaremos ya el tema de elementos, el tema número 5, elementos de fitoquímica. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos visto dentro de la valoración química los diferentes métodos que se utilizan cuando se hacen el análisis químico, ¿no? Químico y físico de las drogas naturales. Y estábamos viendo la cromatografía como una herramienta muy importante para poder separar los productos naturales, esos metabolitos secundarios. Dentro de estos tres tipos de esos métodos cromatográficos habíamos visto principalmente tres: la cromatografía en capa fina, la cromatografía en columna y la cromatografía gaseosa. Recuerden ustedes que cuando la fase móvil es un líquido, se dice cromatografía líquida, y cuando la fase móvil es un gas, entonces tenemos una cromatografía gaseosa. Bueno, entonces vamos a ver ahora, también les había indicado que dentro de estos métodos que hemos visto, ya sea cromatografía en capa fina o cromatografía en columna, se ha desarrollado otras técnicas que permiten mejorar la velocidad de separación de los componentes, ¿no? Y entre esas vamos a ver lo que se denomina el cromatotrón. Hemos visto esta cromatografía gaseosa y vamos a ver la cromatografía centrifugadora. Que ayer cambié esto un segundito. Cromatografía centrifugadora en capa delgada. La cromatografía centrifugadora en capa delgada es un método cromatográfico, como su nombre dice, en capa fina, en capa delgada, pero que simplemente se va a someter a una velocidad de rotación, o sea, a una fuerza centrifugadora que va a acelerar la fase móvil, por lo tanto, va a acelerar la separación de los componentes. Entonces, podemos decir que esta cromatografía centrifugadora en capa delgada se basa en la fuerza centrifugadora que acelera el flujo de la fase móvil alrededor del plano circular, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es un equipo de cromatotrón como estamos viendo. Miren, aquí se puede ver al interior, pueden ver un círculo que es un vidrio que está cubierto de una capa de sílica que puede tener diferente diámetro, es decir, diferente altura de la capa. Puede ir desde 3 milímetros, ¿no? Podría ir desde 3 milímetros o puede llegar también hasta desde 1, 2 o puede llegar hasta 4 milímetros de grosor de la capa fina. Al ser una cromatografía circular, no solamente nos va a permitir separar los componentes, sino los vamos a poder fraccionar, es decir, vamos a poder revisar, ¿no? Es decir, vamos a poder separar y fraccionar los compuestos. Ahora, ¿en qué consiste este cromatotrón? Enseguida les voy a mostrar un video, pero vamos a ver que el cromatotrón inicialmente fue diseñado por Harrison. Él había diseñado entonces una placa de vidrio que tenía 24 centímetros de diámetro y normalmente la capa absorbente podía ir de 1, 2 o hasta 4 milímetros de grosor, ¿ya? La capa fina, por supuesto, puede ser sílica gel o puede ser también óxido de aluminio. Normalmente la muestra se va a colocar, aplicar por este lugar. Ya vamos a ver un video cómo se coloca la muestra. Y, por supuesto, la separación va a ser en un plano circular. Como tiene una ligera inclinación, nosotros también podemos recibir las diferentes fracciones. Normalmente la rotación se va a llevar hasta 800 revoluciones por minuto. Entonces, esta fuerza centrifugadora va a hacer que se separe a mayor velocidad los componentes. Ahora, también dependiendo del grosor de la capa fina, este tipo de cromatografía puede ser separativa o simplemente analítica o preparativa. Preparativa es cuando nosotros separamos mayor cantidad de sustancias, ¿ok? Normalmente se puede separar desde 50 a 500 miligramos de muestra cuando estemos con una capa pues, de 2 milímetros o 3 milímetros de altura de la capa fina, ¿bien? Entonces, en esto consiste. Es un tipo de cromatografía muy interesante. Como les decía, ¿qué ventaja tiene frente a la cromatografía en capa fina común, general? Simplemente que puede ser preparativa uno
y segundo, que va a separar las sustancias a mayor velocidad. Voy a mostrarles un video bien bonito que ayer hemos visto con el otro grupo para que vean cómo funciona este equipo, ¿no? Para que puedan ver cómo funciona este equipo.
Bien, han podido ver entonces ustedes cómo funciona el cromatotrón. Entonces, una cromatografía en capa fina que nos permite separar a mayor velocidad, pero al mismo tiempo nos permite fraccionar los componentes, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene este tipo de cromatografía. Vamos a ver otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía flash, que es una variante de la cromatografía en columna. Ya, en el caso de la cromatografía flash es un tipo de cromatografía preparativa, es decir, que se trabaja pues con mayor cantidad de muestra. Normalmente este tipo de cromatografía va a utilizar columnas que pueden variar en diámetro desde 10 hasta 50 milímetros de diámetro, ¿no? Dependiendo la cantidad de muestra con la que queremos trabajar. Pero ¿cuál es la característica que tiene y por qué se llama cromatografía flash? En realidad es, ya se había indicado, un tipo de cromatografía en columna, donde se va a colocar el relleno normalmente seco húmedo, se recomienda que sea húmedo, como habíamos visto en el video la anterior vez, que se coloca disuelto, ¿no? La fase estacionaria, que puede ser sílica gel, óxido de aluminio, se coloca la muestra y se hace un reservorio de solvente en la parte superior. Entonces, aplica primero la muestra, se espera un momento y se va a colocar una mayor cantidad de solvente. Entonces, ¿por qué? Porque luego se va a cerrar todo el sistema con aire comprimido o con nitrógeno. ¿No? Con nitrógeno. ¿Para qué? Porque la idea es aumentar la presión al interior de la columna para que tengamos una separación más rápida. Por eso se llama cromatografía flash. Entonces, es un tipo de cromatografía en columna, pero más rápida. ¿Por qué más rápida? Porque al interior de la columna podemos llegar hasta 2 bares de presión. Normalmente una cromatografía en columna una cromatografía en columna, trabajamos pues a la presión ambiental, ¿no? Una atmósfera, 0,9 atmósferas, dependiendo de la altura donde nos encontremos. Pero con este sistema puede llegar hasta 2 atmósferas de presión, lo que hace entonces que las sustancias puedan separarse más rápidamente, ¿no? Cuando es cromatografía en columna y la columna es bastante con mayor diámetro, tarda la separación, pero con la cromatografía flash, con esta mayor presión, vamos a tener una separación más rápida, ¿ok? Entonces es una variante de la cromatografía una variante de la cromatografía en columna. Por otra parte, tenemos una de las más utilizadas, las más modernas, es el famoso HPLC, que es cromatografía líquida de alta presión, ¿no? Que viene del término inglés HPLC, ¿no? Entonces, todo el mundo habla del HPLC directamente. No tengo un HPLC, dicen. Entonces, ¿qué significa HPLC? Simplemente viene el término inglés, High Performance Liquid Chromatography. Entonces, cromatografía líquida de alta presión o de alto performance. ¿Okay? El esquema del equipo es más o menos el siguiente. Miren, tiene su sistema de solventes, que puede ser varios solventes, una cámara de mezcladora de los solventes, una bomba que va a determinar a qué presión nosotros queremos que entre el solvente. Podemos programar si queremos a 1 atmósfera, a 2 atmósferas, a 5 atmósferas de presión. Por eso es de alta velocidad, de alta presión. Tiene que ser entonces de mayor presión para que tengamos una mejor separación, más rápida además. El inyector es un lugar donde se va a colocar la muestra, que debe estar líquida también la muestra. Se coloca con un aplicador, que es la jeringa Hamilton. Luego ese sistema tiene una precolumna pequeña, que lo que permite es separar, retener algunas sustancias que podrían dañar la columna principal, ¿no? O algunas partículas gruesas, etcétera. Entonces las retiene para que no se dañe la columna principal. La columna principal es una columna delgada, ¿no? Delgada que puede llegar hasta 5 milímetros de diámetro y pues va a permitir separar entonces las sustancias a alta presión. Ahora, antes de esto también decirles que la temperatura puede ser variable. Se puede trabajar desde temperatura ambiente hasta 200 grados centígrados. O sea, no siempre es necesario trabajar a alta temperatura. Entonces, ¿qué ventaja tiene frente a la cromatografía gaseosa?
para la cromatografía gaseosa sí o sí tenemos que volatilizar, ¿no? Porque estamos trabajando con sustancias volátiles, con una fase móvil gaseosa. En este caso no. Entonces, podemos trabajar con sustancias termolábiles, termoestables, con cualquier tipo de sustancias. Esa es una gran ventaja que tiene. Por otra parte, la presión también la podemos determinar el flujo del eluato que vamos a recibir, es decir, cuánto queremos que fraccionar por minuto. Puedo yo decir 1 mililitro por minuto, 5 mililitros por minuto, etc. Todo esto lo programamos porque está con un sistema pues, de programación para poder definir las condiciones que queremos de separación. Una vez que se ha separado, hay un sistema de detector que tiene espectroscopía de masas, tiene infrarrojo, luz ultravioleta, etcétera, que va a permitir obtener un gráfico, que son unos picos, ¿no? Y claro, dependiendo en qué momento sale cada pico, que se refiere a una sustancia, se puede definir entonces qué sustancia estamos separando. Con esto nosotros podemos identificar los compuestos. Pero miren, no es que uno va a ir a ciegas. Si yo digo, yo estoy trabajando con una planta que tiene flavonoides, entonces tengo que ver qué flavonoides más o menos encontraría. O si voy a trabajar con alcaloides, tengo que ver qué tipo de alcaloides podría encontrar, ¿sí? Esto es, entonces, muy interesante ese tipo de cromatografía y aquí podemos ver un equipo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, miren, todo el sistema de solventes, aquí está la bomba para determinar la presión, el mezclador. Estos solventes van a poder entrar, aquí está el sistema de columnas. Primero la columna, la columna pequeña, que sería la precolumna, y luego tenemos la columna principal, ¿no? Ahora, les decía, todo está centralizado por una computadora, donde nosotros vamos a definir temperatura de separación, vamos a definir eluatos, definimos qué volumen de un solvente, qué volumen del otro, después a qué presión queremos la separación, etcétera, ¿no? Y tenemos luego, aquí no se aprecia muy bien, la impresora, donde nosotros vamos a poder ya tener el cromatograma, que se llama, ¿no? Para luego interpretarlo, ¿ok? Este es un equipo que tenemos en la facultad. Bueno, entonces ya les he visto, indicado que también podemos trabajar, algo que me faltaba decirles, desde cantidades muy pequeñas, desde microgramos, gramos o incluso hasta kilogramos, ¿verdad? Y la temperatura puede ser también muy variable. Bueno, una vez que hemos visto estos tipos de cromatografía, antes, pero por favor, ese tipo de cromatografía HPLC es también una cromatografía líquida, porque el solvente es un líquido, ¿ok? Bueno, otro tipo de análisis que podemos utilizar nosotros es el análisis por fluorescencia. Habíamos visto en algún momento que algunos metabolitos secundarios tienen la propiedad de fluorecer cuando se somete a una luz de onda corta, es decir, normalmente a una luz de onda corta, que es una luz excitante, estas sustancias pueden emitir una luz de mayor longitud de onda, que es la luz fluorescente, pero no todas las moléculas tienen esta propiedad, solamente algunas. En el caso de los metabolitos secundarios, podemos hablar de algunos flavonoides, antraquinonas y algunos alcaloides y también algunas esencias pueden tener esta propiedad de fluorecer, ¿ok? Entonces, repito, ¿cuál va a ser el principio? Muchas sustancias emiten luz de diferente longitud de onda cuando reciben una luz excitante generalmente de menor longitud de onda. Este tipo, mira, aquí está la luz, podemos ver, una onda corta, ¿no? Sería una luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta puede ser luces de wolframio o lámparas de mercurio. Entonces, una vez que la molécula ha sido sometida a esta luz excitante, que sería la luz ultravioleta, va a emitir una luz con mayor longitud de onda, que sería la luz fluorescente, ¿no? Sería la luz fluorescente. Ahora, algo importante, la cantidad de fluorescencia que emita es en función de la cantidad de sustancia. Cuanto más sustancia tengamos, vamos a tener entonces mayor fluorescencia. Por lo tanto, este método puede ser también cuantitativo, ¿no? Para que este método sea cuantitativo, hay un equipo especial que se denomina fluorímetro.
¿ya? Entonces, en el análisis cuantitativo se utiliza el fluorímetro. Aquí tenemos el sistema de fluorímetro, donde podemos ver entonces que la fuente de excitación va a ser una luz ultravioleta, va a pasar a la sustancia, esa sustancia va a emitir, por lo tanto, fluorescencia, ¿no? Una luz con mayor longitud de onda, esta se va a centralizar y se va a poder captar la fluorescencia, es decir, la cantidad de luz fluorescente está en función de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, podemos nosotros detectar esa cantidad de fluorescencia y podemos nosotros realizar un análisis cuantitativo, ¿no? Eso es. Toda la intensidad de la fluorescencia es en función de la concentración del producto fluorescente, como les había indicado. Entonces, se aplica para algunos estudios de metabolitos secundarios. A ver, cuando hacemos nosotros cromatografía en capa fina de flavonoides, podemos colocar sobre una luz ultravioleta, una lámpara de luz ultravioleta, y podemos ver las manchitas fluorescentes. Podemos nosotros con un lápiz marcar dónde está y luego podemos calcular el RF y por comparación podemos determinar qué tipo de sustancias, supongamos de flavonoides, encontramos en nuestro extracto o en la planta que estemos trabajando. ¿Okay? Es muy útil la fluorescencia. Bueno, también se puede utilizar otras técnicas un poco más complicadas, como la resonancia magnética nuclear, que se han descrito métodos para poder determinar, cuantificar los principios activos, algunos alcaloides, por ejemplo, de mezclas complejas, ¿no? Que ya son equipos bastante complejos para, como su nombre dice, son sabiendo la resonancia ya de los átomos, la posición, eso se utiliza mucho para cuantificar, pero también para realizar lo que se denomina una elucidación estructural, es decir, conocer la estructura de la molécula, ¿no? Bueno, igualmente la espectroscopía de masas a veces está directamente acoplado al sistema de HPLC, ¿no? Esto ayuda a detectar y a reconocer el compuesto. Nos permite también cuantificar, cuando se utiliza 2 espectrómetros de masas, nos permite cuantificar un producto natural en mezclas muy complejas. Bueno, con esto nosotros habíamos terminado entonces el tema número 4 del tema de valoración química. Entonces, hemos visto valoración macroscópica, microscópica, la valoración biológica y la valoración química, ¿no? Que son métodos generales. Ahora vamos a pasar a ver el tema número 5, que se trata de elementos de fitoquímica, ¿no? Cuando una vez que terminemos el tema 5, ya tendremos la cantidad de materia, la cantidad de materia necesaria para el primer parcial. Bueno, entonces voy a pasar a ver el tema número, entonces, un minutito, ya, el tema número 5, que se trata de elementos de fitoquímica. Ya, para esto, entonces, vamos a primero repasar un poco a algunos conceptos que ya los habíamos visto anteriormente. Dentro de los elementos de fitoquímica, primero vamos a recordar que es una planta medicinal. Si ustedes recuerdan, una planta medicinal es toda la planta, es aquella planta que se utiliza para el tratamiento, cura, mitigación, prevención de las enfermedades en el hombre o en otros animales, ¿no? Que no solamente se trabaja pues para para curar a los hombres, también a los animales. Bueno, yo cuando yo hablo de una planta, digo la planta de manzanilla, Matricaria chamomilla, nombre científico, ¿no? Hablamos de la planta. Recuerden que la parte utilizada en farmacognosia se conoce como droga, ¿no? La droga es la manzanilla es la flor, la menta es la hoja, etc. Bueno, por otra parte, hablando un poquito de la importancia que tienen las plantas medicinales,
en el mundo en general ha habido como una tendencia a lo natural, a un retorno a la naturaleza. Entonces, en los países desarrollados se dan prescripciones médicas, ¿no? Utilizando, dice, complemente usted con lavados con manzanilla, tome tales mates, entonces van complementando las terapias clásicas con las terapias naturales. En los países en vías de desarrollo como Bolivia y Perú, etcétera, hay muchos países, no solamente acá, sino también en la zona asiática, pues la gente se cura normalmente con plantas medicinales. Entonces representa un porcentaje bastante alto, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, puede ser que se utilice hasta un 80%, pues, del arsenal terapéutico puede ser natural. Como ustedes saben, ahora con el COVID, mucha gente dice, yo solamente me he tratado con eucalipto, me he tratado con matico y con jengibre, cúrcuma, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha credibilidad de los productos naturales. ¿Cómo se utilizan las plantas medicinales? Ustedes saben que utilizamos en decocciones, hacemos hervir, en infusiones, también se pueden preparar extractos como lo estamos haciendo en las clases, podemos utilizar tinturas, podemos utilizar, o también muchas veces lo que se hace es utilizar una fracción, o sea, una parte del extracto, ¿ok? Ahora, ¿qué estudios modernos se están realizando con las plantas medicinales? Como habíamos visto en el tema número 3, por ejemplo, es importante darle la validez científica, es decir, se hacen estudios de su actividad terapéutica, ¿no? Primero in vitro, in vivo, para determinar que realmente la planta, la droga, tenga la actividad que indica la medicina tradicional, ¿no? También se pueden realizar estudios bioguiados. ¿Saben qué consiste? Si nosotros hemos fraccionado, como han visto, ¿no? Un tubito, digamos. Ahora ese tubito quiero ver qué actividad tiene. Evaporo el solvente y puedo hacer su prueba química, puedo hacer su prueba biológica para ver la acción que tiene. A eso se denomina fraccionamiento bioguiado. Una vez que hemos encontrado la molécula más importante, que se llama la cabeza de serie, entonces lo que hacemos es proceder entonces vamos a proceder a ver qué efectos tiene, si está bien, no tiene ningún efecto secundario, y si encontramos que provoca náuseas, que provoca dolor de cabeza, lo que se hace son cambios, ¿no? Se anula un oxidrilo, pero que no cambie su actividad farmacológica, simplemente que disminuya el efecto secundario, ¿no? Entonces, se trabajan con modificaciones químicas, ¿no? Muy bien. Por otra parte, entonces, y en algunos casos, como por ejemplo las moléculas esteroidales, que pueden encontrarse en algunas plantas, se pueden utilizar para la síntesis de hormonas. Por ejemplo, las saponinas que hay en la zarzaparrilla se utilizan para la síntesis de corticoides o también de hormonas sexuales, ¿no? Se puede utilizar. ¿Okay? Bien, entonces, para esto, esa es la modernidad y es mucho más amplio lo que se está viviendo con las plantas medicinales, ¿no? Entonces, hay mucha importancia. No solamente termina aquí, una vez que se ha visto su aplicación, ya se van a desarrollar formas farmacéuticas. Bueno, ¿qué es el principio activo? Es muy importante hablar del principio activo. Hemos indicado ya que el principio activo es el compuesto o los compuestos que son responsables de la actividad farmacológica de la droga, ¿no? De la planta en general, ¿no? De la menta, el mentol y la mentona. Esos son los principios activos, aquellas moléculas que tiene la planta y que le van a dar la actividad terapéutica, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, pero en la mayoría de los casos, estos principios activos corresponden a un grupo especial de compuestos que se los conoce como metabolitos secundarios, ¿no? O también en algunos libros llaman productos naturales directamente, pero el nombre más correcto es decir, es un metabolito secundario, que puede ser entonces un principio activo. Cuando un metabolito secundario se convierte en principio activo, cuando se ha demostrado que tiene alguna actividad farmacológica, ¿no? Ya sea potencial o ya comprobada. Bueno, entonces, les decía que ¿qué entendemos por producto natural? Desde el punto de vista químico, un producto natural se refiere a los compuestos de origen natural.
en el campo de la farmacognosia, normalmente cuando hablamos del producto natural, nos referimos al metabolito secundario, ¿no? Es decir, que estudia fitoquímica, productos naturales. ¿Y qué son los productos naturales? Metabolitos secundarios. Ese es el término que ustedes van a escuchar en muchos libros de farmacognosia o de fitoquímica. Bueno, podemos decir que las plantas medicinales, la mayoría de los principios activos se encuentran dentro del grupo de los metabolitos secundarios, ¿no? Se van a encontrar dentro del grupo de los metabolitos secundarios. Y ahora vamos a ver entonces, enseguida vamos a ver qué es un metabolito secundario, ¿no? Pero para hablar de metabolito secundario, primero vamos a definir la fitoquímica. Estamos viendo el tema de elementos de fitoquímica. Entonces, ¿qué significará fitoquímica? Como su nombre dice, fito, planta, química, nos referimos a la ciencia química. Por lo tanto, la fitoquímica es la ciencia que estudia la química de las plantas, pero más se refiere específicamente al estudio de los metabolitos secundarios. O sea que la fitoquímica va a estudiar principalmente los metabolitos secundarios de las plantas. ¿Bien? A eso se refiere con fitoquímica. Bueno, ahora, hablamos un poco, vamos a ver la diferencia entre lo que viene a ser metabolito primario y metabolito secundario. En las plantas nosotros encontramos metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Antes de pasar a la definición, vamos a hacer un poco de intercambio y quisiera que me digan qué entendemos, quién me puede decir qué entendemos por metabolito primario primero. ¿Cuáles serían los metabolitos primarios y cuáles son las vías metabólicas primarias? ¿Cuáles serían esas vías metabólicas primarias? ¿Quién me puede responder? Doctora, los metabolitos primarios son aquellos compuestos que produce la planta para que la planta misma los consuma en su metabolismo. ¿Los primarios? Sí, doctora. Más o menos, hasta cierto punto, pero no está muy claro. A ver, otro concepto. ¿Cuáles serían los metabolitos primarios? ¿Y quién me puede dar un ejemplo de un metabolito primario? ¿Cuáles serían esos metabolitos primarios? Doctora, buenos días. Sí, bueno. Los metabolitos primarios se puede referir a los procesos químicos que lleva cada planta para sobrevivir cada día. Podría ser la fotosíntesis tal vez, o el ciclo del ácido cítrico. Ya, perfecto. Entonces, esos metabolitos, los metabolitos primarios son aquellos que son esenciales para la vida de la planta, ¿no? Que son universales además. Como bien dice la fotosíntesis, es una vía metabólica para una planta primaria. Sin fotosíntesis no puede vivir la planta. Sin una glucólisis no puede vivir una planta o sin un ciclo de Krebs. Ese es el metabolismo primario. Entonces, los compuestos involucrados en estas vías metabólicas son los metabolitos primarios, aquellos que son universales, esenciales para la vida de la planta. Muy bien. Ahora, ¿qué será entonces ahora un metabolito secundario? A ver, ¿qué será el metabolito secundario? Es el principio activo que tiene actividad farmacológica, doctora. Ya, pero no todos los metabolitos secundarios tienen actividad farmacológica, ¿no? Cuando un metabolito secundario tiene actividad farmacológica, se convierte en un principio activo, ¿no? Pero en general, ¿qué será un metabolito secundario? ¿Y todas las plantas tienen los mismos metabolitos secundarios o será variable? Es variable, doctora. Es variable. Muy bien, María Isabel.
es variable, ¿no es cierto? No todos tienen los mismos metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios se sintetizan en vías metabólicas, en las mismas vías metabólicas que la glucosa, que los aminoácidos, o serán en otras vías o en otras rutas. En otras rutas, doctor. Ya, correcto. Se sintetiza en otras rutas denominadas rutas metabólicas secundarias, ¿sí? Pero que a su vez las vías metabólicas secundarias nacen de las vías metabólicas primarias. Sin una vía metabólica primaria no podría existir una vía metabólica secundaria. ¿Bien? Muy bien. En base a esto, entonces, vamos a definir, vamos a continuar con la definición, ¿no? Que será de un metabolito primario. Aquí vamos a ver. Entonces, tenemos metabolismo primario, metabolismo secundario, tenemos metabolitos primarios y metabolismos secundarios, ¿no? Los metabolitos primarios están relacionados con el metabolismo esencial de la planta. Entonces, como habían indicado ustedes, glucólisis, fotosíntesis, ciclo de Krebs, son metabolismos muy importantes, esenciales para la vida de la planta. Los metabolitos secundarios son aquellos que no están precisamente relacionados con el metabolismo esencial de la célula, porque no todos van a tener el mismo tipo de metabolismo secundario y tampoco producir el mismo tipo de metabolitos secundarios. Ahora, es importante que entendamos que estos metabolitos secundarios son compuestos químicos de estructura compleja y de distribución restringida. Es decir, como les decía, no todos van a tener alcaloides, no todos tienen flavonoides, son de distribución restringida, característico de algunas especies botánicas. Nosotros encontramos, por ejemplo, aceites esenciales en la familia de las Lamiaceae. Podemos encontrar alcaloides en la familia de las solanáceas, ¿no? Podemos encontrar flavonoides en la familia de las rutáceas. Entonces, pueden estar restringidos a un género, a una familia o a una especie también, ¿ok? Son de distribución restringida. Ahora, ¿qué función cumplirán estos metabolitos secundarios en las plantas? ¿Sí? Se dice que pueden ser fitorreguladores, y también pueden actuar como hormonas vegetales, ¿no? Por ejemplo, fitorreguladores, o en algunos casos pueden participar en el sistema inmunológico, así como un medio de defensa. Algunos aceites esenciales o resinas evitan que los insectos se acerquen, por ejemplo, ¿no? O las esencias también pueden evitar que la planta se pueda enfermar por acción de hongos, de bacterias o también de insectos. Entonces, puede ser que cumplan una función fitorreguladora o también como medios de defensa. Ahora, algo que les había comentado, ¿no? Las rutas básicas primarias, ¿sí? Se van a constituir en las esenciales, a partir de la cual se van a generar esas vías metabólicas secundarias. Entonces, vamos a decir que estas rutas metabólicas básicas, como glucólisis, fotosíntesis, ciclo de Krebs, etcétera, constituyen los orígenes del metabolismo secundario, ¿ya? Porque a partir de un compuesto intermediario, por ejemplo, de estas vías, puede aparecer una vía secundaria, ¿ya? Entonces, dando lugar, por supuesto, a diferentes compuestos de estructura compleja. La producción de metabolitos secundarios depende de los ciclos fundamentales en los tejidos vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estos metabolitos secundarios se dan en las plantas, ¿sí? No se dan en otro tipo de organismos, es decir, en otro tipo de organismos eucariotas. ¿Pero por qué las plantas? Porque tiene una estructura celular específica, ¿no es cierto? Tiene una célula donde tenemos una pared celular, tenemos vacuolas. Por ejemplo, en las vacuolas se van a acumular algunos metabolitos secundarios como flavonoides, antocianidinas a nivel de las vacuolas.
tiene plasmodesmos, tenemos los cloroplastos, etcétera, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, también la superficie que tiene, ¿no es cierto? Una hoja es bastante delgada, en cada hojita se hace la fotosíntesis, entonces estamos viendo que tiene una estructura especial diseñada para que se puedan llevar a cabo estas vías metabólicas secundarias, ¿no? Donde se van a producir estos compuestos denominados metabolitos secundarios. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver las reacciones dentro del metabolismo vegetal. Tenemos dos metabolismo primario, metabolismo secundario, y vamos a ver qué es lo que comparten entre metabolismo primario y secundario, y a qué nos referimos con metabolismo. Metabolismo viene de la palabra metabole, que significa cambio, transformación, ¿no? Que se da al interior de las células. Sabemos muy bien que son reacciones físico-químicas que se van a dar entonces en las plantas. Primero hablemos del metabolismo primario. Son procesos bioquímicos, ¿no? Que son vitales de supervivencia y son universales. Son esenciales para la vida de la planta y son universales, ¿no? Que aquí tenemos ejemplos de estos metabolismos primarios: fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de aminoácidos. Son entonces algunas vías metabólicas primarias, esenciales para la vida de la planta. ¿Qué es un metabolismo secundario? Son procesos químicos, ¿ya? Que son naturales, que les decía, ¿para qué se producen en la planta? En la planta van a producir sistemas de defensa o sistemas de regulación, como fitorreguladores, ¿no? También como parte de su sistema inmune. Y a lo que habíamos indicado, son únicos, ¿no? Únicos que están en las plantas y son además restringidos. No todos los procesos secundarios hay en todas las plantas, son únicos y son restringidos. De ellos, en estas vías metabólicas, se obtienen principios activos, ¿no? Aquí vamos a ver ejemplos de vías metabólicas secundarias, por ejemplo, la vía del mevalonato, la vía del ácido ciquímico. Entonces, son diferentes vías que son vías metabólicas secundarias. ¿Por qué es importante? Porque en estas vías se van a sintetizar estos metabolitos secundarios. Ahora, si estos metabolitos secundarios tienen actividad farmacológica, se pueden convertir en principios activos que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica y cosmética. Bien, ahora, ¿qué es lo que comparte el metabolismo primario con el metabolismo secundario? Entonces, lo que les había indicado, en el proceso de biosíntesis, los compuestos intermediarios de las vías metabólicas primarias pueden servir de base, de inicio de una vía metabólica secundaria, ¿no? Entonces, las vías metabólicas secundarias derivan de las primarias. Eso es muy importante, ¿ok? Bueno, aquí podemos apreciar, en esta parte, tenemos en la parte de medio la vía metabólica primaria y en los lados tenemos vías metabólicas secundarias. Entonces, aquí nosotros tenemos fotosíntesis, se va a sintetizar glucosa, entramos a lo que viene a ser glucólisis, al ciclo de Krebs, hasta las vías, a partir del ciclo de Krebs se van a sintetizar muchos aminoácidos, ¿no? Bueno, ahí que es lo que nos interesa, aquí tenemos entonces algunas vías metabólicas primarias, estas vías metabólicas primarias que hemos indicado que son esenciales para la vida de las plantas. Ahora, de algunos compuestos intermediarios de estas vías metabólicas van a nacer las secundarias, donde se van a sintetizar precisamente algunos compuestos que van a dar lugar a estos metabolitos secundarios. Por ejemplo, algunos azúcares, mono, óligo y polisacáridos, van a formar un grupo de metabolitos secundarios que se denominan heterócidos. ¿Ya? Los heterócidos están formados por azúcares y otro compuesto. O sea, tengo heterócido de flavonoide, tengo las saponinas, que tiene azúcares. ¿Ya? Bueno, por otra parte,
una de las moléculas una muy importantes para varios metabolitos primarios es la acetilcoenzima A, ¿ya? A partir de la acetilcoenzima A, que va a ser la vía metabólica, es el compuesto primario, entonces va a poder formar poliacetatos. A partir de los poliacetatos se pueden formar, miren, primero poliacetatos a partir de acetilcoenzima A, y luego se va a poder formar, ¿no es cierto?, aquí, a partir de acetilcoenzima A, primero poliacetatos, y luego fenoles, quinonas, como las antraquinonas, y también ácidos grasos. Ahora, aquí las quinonas y los fenoles corresponden a metabolitos secundarios. Ahora, por otra parte, esta acetilcoenzima A, por una vía que se denomina vía del mevalonato, ¿sí? Se denomina vía del mevalonato, se van a poder sintetizar un gran número de metabolitos secundarios. Los monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, que pueden corresponder al grupo de los aceites esenciales. Pero también se van a encontrar los carotenos, ¿no? Los carotenos que se encuentran, por ejemplo, en la zanahoria, el licopeno, etcétera. Y luego las saponinas, es decir, las moléculas esteroidales. Dentro de las moléculas esteroidales tenemos a los cardenólidos y tenemos a las saponinas. ¿Bien? Entonces, fíjense que a través de la vía del mevalonato, partiendo de la acetilcoenzima A como metabolito primario, o si quieren como precursor primario, a partir de la acetilcoenzima A, vía mevalonato, se van a formar todos estos metabolitos secundarios. ¿Ya? Ahora, también a partir de los aminoácidos son precursores de los alcaloides, y no solamente de los alcaloides, sino también de otro grupo que aquí no está, que van a ser los heterócidos cianogenéticos, que hemos visto en prácticas, ¿no? ¿Se acuerdan? Heterócidos cianogenéticos, que tiene azúcares y tiene un derivado del alfa-hidroxinitrilo, ¿no? Heterócidos cianogenéticos. Aquí ponemos cianogenéticos también. Van a ir ustedes complementando esto. Ciano. Ay, miren, es que lo que pasa es que el mouse no puede escribir bien, chicos. Genéticos. ¿Ya? Que también se van a sintetizar a partir de aminoácidos, ¿ok? Entonces, a partir de aminoácidos, alcaloides, que serían los metabolitos secundarios. Por otra parte, a partir de la acetilcoenzima, también algunos flavonoides y algunos taninos. En realidad, los flavonoides se sintetizan por una vía mixta, en la vía del ácido ciquímico, y la vía a partir de la acetilcoenzima, flavonoides y taninos, ¿no? Ahora, ¿pero de dónde viene esta vía del ácido ciquímico? Va a venir primero de la glucosa, va a formar nitrosa 4-fosfato, se une al fosfonolpiruvato y forma el ciquimato. Y el ciquimato, esta ya es una vía secundaria, miren, el ciquimato va a dar lugar a varios ciquimatos que van a participar junto con la acetilcoenzima en flavonoides y taninos. Pero estos ácidos químicos van a participar también en la síntesis de aminoácidos cíclicos, ¿no? Como la fenilalanina, triptófano, etcétera, ¿no? Y pues van a dar lugar también, por supuesto, a algunos aminoácidos, y estos aminoácidos van a dar lugar a alcaloides, ¿no? A diferentes alcaloides, ¿ok? Bueno, ahí podemos ver entonces, miren cómo las vías metabólicas secundarias dependen de las vías metabólicas primarias, ¿sí? Bueno, viendo un poquito más a detalle, es mucho más complejo, estoy ya viendo con estructuras, ¿no? Aquí tenemos la fotosíntesis, donde se va a formar glucosa, la glucosa va a pasar a formar almidón, la glucosa entra a la vía de la glucólisis, va a formar fosfonolpiruvato. Ahora, la glucólisis y el fosfonolpiruvato van a formar la 4-eritrosa 4-fosfato. Aquí tenemos el ácido ciquímico. El ácido ciquímico va a formar fenilpropanos y les había indicado ya, ¿se acuerdan? Aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina, etcétera. Estos van a dar lugar a alcaloides cíclicos, bien importantes, ¿ya? Bueno, por otra parte, esta acetilcoenzima A
va a formar poliacetatos, va a dar lugar, como hemos indicado, a antraquinonas, y por la vía del mevalonato se va a formar terpenos, esteroides, carotenoides, ¿no? Bien, ¿qué más? Y a partir de algunos intermediarios del ciclo del ácido cítrico se van a formar algunos, va a dar lugar también a otros alcaloides, ¿no? A otros alcaloides, y por supuesto también se me ha indicado a los heterócidos cianogenéticos. Ahí podemos ver lo complejo que es entonces, donde podemos ver esa relación entre la vía primaria y las vías secundarias, ¿no? Las vías secundarias. Aquí voy a mostrarles un ejemplo de una vía metabólica secundaria. Aquí tal vez era mejor poner, en lugar de ácido acético, y si ya lo tenía que cambiar, acetilcoenzima, que sería nuestro precursor primario, ¿ok? Acetilcoenzima que se va a encontrar en el ciclo del ácido cítrico. Acetilcoenzima en lugar de ácido acético, ¿ya? Para que quede más claro. Acetil, entonces, coenzima A. Esta acetilcoenzima A va a formar mevalonato o ácido mevalónico, ¿ok? Estamos acá, miren. Acetilcoenzima A va a formar mevalonato o ácido mevalónico. Y vamos a ver cómo, entonces, a partir de esto ya es una vía, desde la acetilcoenzima hasta el mevalonato, del mevalonato a los otros compuestos, estamos hablando de una vía metabólica secundaria. Este mevalonato, con la participación del pirofosfato isopentilo y por la unión de otro pirofosfato dimetilalilo, se va a formar el pirofosfato de geranilo, que es un precursor básico de los monoterpenos. Esos monoterpenos corresponden al grupo de los aceites esenciales, ¿ya? Ahora, a partir del pirofosfato de geranilo más 5 carbonos, se forma el pirofosfato de farnesilo, que tiene 15 carbonos, dando lugar a otro grupo de metabolitos secundarios, que son los esquiterpenos. Este pirofosfato de farnesilo por dimerización va a formar escualeno y estos triterpenos van a ser la base de los esteroides, de los esteroides y de los triterpenoides pentacíclicos, ¿ya? Entonces va a dar lugar a los esteroides vegetales, que viene a ser otro grupo de metabolitos secundarios. Por otra parte, el pirofosfato de farnesilo va a formar más 5 carbonos, el pirofosfato de geranilo va a dar lugar a los diterpenos, que corresponde a otro grupo de metabolitos, que pueden ser también aceites esenciales, pero pueden formar otro grupo de alcaloides, que lo veremos más adelante. Y van a dar lugar, por dos moléculas de pirofosfato, van a dar lugar a los carotenoides, que viene a ser entonces otro grupo de metabolitos secundarios. Entonces, a partir de la vía del mevalonato, que es una vía metabólica secundaria, se van a formar varios metabolitos secundarios, que muchos pueden tener una actividad farmacológica. Ahora, quiero decirles algo, no todas las plantas van a llegar, en todas las plantas se va a llegar hasta esteroides. En algunos casos, solamente, por ejemplo, podemos llegar así, ¿no? En algunas plantas solamente van a formar aceites esenciales, pero en otras la vía va a terminar formando esteroides o en otras formando carotenoides, ¿sí? Pero quiero que vean entonces un ejemplo de una vía metabólica secundaria que está partiendo de un metabolito primario, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Entonces yo les puedo hacer algunas preguntas para ver cuánto han entendido. Les puedo decir, ¿qué metabolitos secundarios se forman a partir de la acetilcoenzima A? Por la vía del mevalonato. Por la vía del mevalonato. ¿Cuáles serían? Los aceites esenciales, carotenos, doctora. Ya, muy bien, aceites esenciales, perfecto, por la vía del mevalonato. Ahora, ¿en qué compuestos, en la formación de qué compuestos va a participar el ácido ciquímico? ¿En cuál participaría? ¿En los? A ver, dígame.
aminoácidos, doctora. Ya, pero algo más, aquí estamos viendo. ¿Qué metabolitos secundarios se van a formar a partir del ácido químico? Los cinamatos, Los Sí. lignanos y las copanilones, quinomas. Y también flavonoides y taninos, ¿no? Que viene a ser una vía mixta. Ahora, a partir de la acetilcoenzima vía poliacetatos, ¿qué metabolitos secundarios se formarían? Fenoles, quinonas, ácidos grasos. Muy bien. Ahora, los aminoácidos van a ser precursores de qué tipo de metabolitos secundarios. Los alcaloides y las proteínas. Las proteínas no son metabolitos secundarios. Está bien alcaloides, pero ¿qué más? ¿Algo que les había dicho? Heterócidos cianogenéticos. Perfecto. Entonces va a ser heterócidos cianogenéticos y alcaloides. ¿Ya? Todos los aminoácidos son precursores de alcaloides y de heterócidos cianogenéticos. Muy bien. Ok. Es la forma en la que debemos entender esa relación entre una vía metabólica primaria y una vía metabólica secundaria. ¿Perfecto? Bien. Ahora, a ver, creo que alguien me está comentando algo. Esperen un segundito. Doctora, no se acerca. Solo quería preguntarle si las proteínas no son metabolitos secundarios, entonces, ¿qué son? Son pues, las proteínas son metabolitos primarios, porque también son esenciales para la vida de la planta. Son macromoléculas que están formadas por la unión de muchos aminoácidos, ¿no? Porque van a ser parte de las enzimas, van a ser parte de las membranas celulares, etcétera, ¿no? Las proteínas son esenciales para la vida. Sin proteínas no podría haber una membrana celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, las proteínas no vienen a ser metabolitos secundarios, son parte de macromoléculas que son parte de que son esenciales para la vida de la planta. Van a ser metabolitos primarios, ¿ya? Primarios, no secundarios. Porque están en todas las plantas. Sin proteínas tampoco, pues sin enzimas no podríamos tener nosotros un metabolismo primario, ¿ya? Gracias, doctora. Muy bien, no tiene por qué. Continuamos entonces. Ya, vamos a comenzar a definir algunos metabolitos secundarios importantes, ¿no? Hay muchos, pero solo voy a hablar a aquellos especialmente que van a tener una actividad farmacológica reconocida y estudiada, ¿no? Primero vamos a hablar de los alcaloides, que es el grupo más importante, ya que muchas veces decía, si una planta tiene alcaloide, entonces es medicinal, que es lo que se utilizaba incluso aquí como parte de la medicina tradicional, ¿no? Yo trabajé con un naturista hace muchos años, y él es que tiene alcaloide, por eso es medicinal, me decía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los alcaloides? Son metabolitos secundarios muy importantes. El término alcaloide viene de la palabra álcali, ¿no? Que se refiere a sustancias con propiedades básicas. Pero hay una característica que todos los alcaloides deben tener nitrógeno, no tienen nitrógeno necesariamente. Ahora, dentro de esto se sabe que es el grupo más abundante, ya que se conocen más de 8,000 moléculas diferentes de alcaloides. Imagínense un gran número de estos compuestos que se han encontrado en las plantas. Ahora, ¿cuál es la definición general de alcaloide? Podemos decir que son bases nitrogenadas.